Bien, vamos a avanzar a otras noticias porque la Asociación de ISAPRES calificó como insuficiente la iniciativa aprobada ayer por el Congreso para enfrentar la crisis del sector. Según las aseguradoras, el adelantamiento del alza de planes de salud es una medida ineficaz y no da real certidumbre para asegurar la continuidad de los tratamientos y atenciones a los afiliados. Para hablar sobre esta situación estamos ya en contacto con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y también ex superintendente de ISAPRES. Héctor, buenos días y bienvenido a la mañana informativa. Muy buenos días Valentina, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. A ver, acá hay una declaración de las ISAPRES que dicen que esta medida que se aprobó es insuficiente y además dicen desde enero se va a impedir cubrir las prestaciones y licencias médicas. Enero está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es su evaluación respecto a esta crisis que estamos viviendo de las ISAPRES? Mira, esta es la crónica de una muerte anunciada hace mucho tiempo, digamos, que se les advirtió a las autoridades de que si no se buscaba una solución definitiva, lo que iba a pasar era exactamente lo que está sucediendo. Con medidas parches como el adelantamiento del ICSA, ya que en el fondo no es más que adelantar el reajuste que les correspondía a las ISAPRES en el mes de junio al mes de abril, ya indudablemente que no compensa en lo más absoluto el menor ingreso que las ISAPRES van a tener a partir de enero del año 2024. De hecho, ya todos los afiliados hemos sido notificados por parte de las ISAPRES de que por el fallo GES, ¿no es cierto?, ya a partir de enero, ¿no es cierto?, tenemos que pagar una cantidad menor, que en promedio ya la industria la calcula en 10 y la autoridad también, en 10,8% del total de ingresos. Esto es aproximadamente 42.000 millones de pesos menos mensualmente de recaudación de las ISAPRES. Y el ICSA, en el mejor de los casos, estaría resolviendo ya o estaría reemplazando, digamos, no más allá del orden de 10.000 millones de pesos en promedio en toda la industria, con lo cual se genera un déficit real de más de 30.000 millones de pesos mensuales. Y con eso el sistema, dadas las características que tiene, ya en términos de resultado, en términos de cuál ha sido el resultado histórico reciente, ya de los años 2020, 2021, 2022, en la práctica no va a tener la posibilidad de poder financiar adecuadamente sus gastos. Esa es más o menos la situación. Héctor, esto repercute tanto en el sector público como también en el sector privado, ¿no? No es solo finalmente las clínicas o los usuarios de ISAPRES los que van a sentir estos efectos, sino que también todo el sistema, preguntarle por eso y por qué se genera ese efecto. Esto es una cascada. Primero va a afectar a los afiliados de las ISAPRES, de aquellas ISAPRES que tengan menos espalda, digamos, financiera, para poder resistir este menor ingreso. Por lo tanto, van a haber algunas que ya están en condiciones no van a estar en condiciones de pagar probablemente a partir del mes de enero o el mes de febrero, es lo que se calcula aproximadamente que ya las primeras ISAPRES podrían empezar a caer. Y posteriormente van a ir cayendo el resto. De tal manera que en un primer minuto va a afectar a los afiliados al sistema ISAPRE. Ojo, perfecto. Dentro de los afiliados al sistema ISAPRE va a afectar en muchísimo mayor medida las personas mayores de 60 años y aquellas personas que tengan preexistencias o tengan un tratamiento en curso. Y eso es aproximadamente en conjunto del orden del 40% de los afiliados al sistema. Por lo tanto, de cada ISAPRE que caiga, aproximadamente el 40% de esas personas no tienen otra solución que irse directamente al FONASA. Y dado que no está resuelto el problema de la ley corta, tampoco se sabe cómo se va a resolver, esas personas van a tener que ir a cubrirse al FONASA con lo que actualmente cubre FONASA. ¿Y eso qué significa? FONASA tiene aproximadamente entre 500 y 700 prestaciones menos que las ISAPRES. Primer problema. Segundo problema, la cobertura que tiene FONASA, ¿no es cierto?, en el plan D, porque al plan D se irían los afiliados a la ISAPRE, ya básicamente cubre un porcentaje ya de los prestadores afiliados a FONASA, porque hay una gran cantidad de prestadores que no están afiliados a FONASA en la atención ambulatoria. Por lo tanto, tampoco estarían cubiertos aquellos que no están afiliados a FONASA. Y solo los que están afiliados a FONASA cubrirían un porcentaje que es del orden del 50%. Y finalmente, en hospitalización,
cirugía, sabemos que FONASA cubre entre un 10 y un 20% del precio que tienen los prestadores, ¿no es cierto?, que hoy día están afiliados a FONASA. Y aquellos que no están afiliados a FONASA podrían estar cubriendo porcentajes incluso menores. De tal manera que ese es el grupo de población que se va a ver afectado. Los enfermos, los viejos, los que tengan preexistencia, las enfermedades en tratamiento y cuyos prestadores son sector privado que no está inscrito en FONASA. Cuando hablamos de caída de las ISAPRES, ¿esto es que dejen de pagar, por ejemplo, a sus usuarios? ¿Qué significa esa caída? Usted me dice, finalmente van a terminar pasando estos usuarios hacia FONASA, pero en el primer efecto, ¿qué significa? ¿Qué tienen que hacer las personas también ante este escenario? ¿Es mejor cambiarse ya, por ejemplo, a FONASA, sobre todo estas ISAPRES que se ven un poco en una situación más de debilidad? Mire, yo creo que es complicado que las personas en forma individual hagan una evaluación individual, digamos, valga la redundancia, ya de su situación personal y tomen decisión. Yo creo que es lo peor que podría uno recomendar responsablemente de que las personas tomen decisiones y empiecen a cambiarse ahora. Yo creo que hay que esperar cómo se desarrollan los hechos. Yo nunca pierdo la esperanza de que la autoridad por fin recapacite y busque una solución integral y el mundo político le dé una solución integral al sistema. Porque ya este cuento de que viene el lobo ya dejó de ser cuento. Aquí el lobo ya lo tenemos al frente y ya está mostrando los dientes y a continuación se están viendo los siguientes efectos. Primero, que también van a ser en cascada. Algunos prestadores van, y ya lo anunciaron, van a solicitarle a las ISAPRES una redefinición de sus convenios. ¿Qué significa esta redefinición de los convenios? Primero, señores, ustedes me tienen que pagar lo que me deben. Segundo, ustedes van a tener que estar pagando dentro de una semana y si yo no les suspendo el convenio, porque es la única manera que tienen de protegerse. Y tercero, yo solo voy a atenderle a ustedes, a sus precios, a los precios que hemos pactado, siempre y cuando las personas paguen el 100% del valor de la prestación y posteriormente soliciten el reembolso ante el ISAPRE. Eso es lo que ya está pasando. O sea, ya hay 2 o 3 grandes prestadores de la región metropolitana y también en regiones que ya están notificando a las ISAPRES que en un plazo de 5 días tienen que tener resuelto la nueva relación comercial que van a tener en función de esta crisis financiera. Posteriormente viene el segundo efecto, ojo. El segundo efecto es el que tiene que ver con el mercado financiero, porque las ISAPRES se financian su garantía y financian muchas veces su capital de trabajo con créditos bancarios. Por lo tanto, los bancos también están notificados a raíz de estos comunicados que en definitiva han sido súper categóricos en términos de decir, señores, en enero nosotros no vamos a tener plata para pagar. Por lo tanto, si no van a tener plata para pagarle a los afiliados, tampoco van a tener plata para pagarle a los bancos. Y como los afiliados están antes que los bancos frente a cualquier quiebra, los bancos se van a proteger. Por lo tanto, también van a cortar el crédito. Y allí empiezan a afectarse los afiliados a FONASA, porque le llega a FONASA una avalancha de personas que en definitiva van a requerir prestaciones, porque los jóvenes, los sanos y los que tienen plata van a buscar la forma de resolver su problema con un seguro complementario que ya las compañías lo están ofreciendo y a continuación van a resolver su problema. Ese es el 60% de la cartera. Pero van a llegar un 40% de la cartera que están enfermos y que demandan más servicios por su condición de salud y de edad. Señor Sánchez, usted me dice, acá se necesitan medidas integrales para solucionar este tema y que todavía, usted señala, el gobierno puede recapacitar y aplicar estas medidas. ¿Cuáles serían? Y también preguntar si hay tiempo, porque estamos diciendo, o sea, las ISAPRES dicen que en enero ya están en serios problemas. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que se tendrían que aplicar dentro de los próximos 10 días? Sí, el gobierno tiene desde hace más de un mes un informe de una comisión técnica que nombró la Comisión de Salud del Senado, que hace más de 60 o 70 recomendaciones. Y que en definitiva esas 60 o 70 recomendaciones son muy concretas. Incluso muchas de ellas están redactadas como indicaciones ya de legislativas. Por lo tanto, en estricto rigor, esta comisión técnica en forma muy seria hizo la pega, ¿ya? Y por lo tanto le entregó al gobierno un conjunto de soluciones, de las cuales ya algunas las tomó el gobierno, como por ejemplo la del ICSA, pero la del ICSA tenía que ser aplicada en forma inmediata. Listo, una.
pero en segundo tenía que compensar el menor ingreso que en definitiva iba a provocar la prima GES, ¿ya? Y compensarlo completamente. En caso contrario se producía este desequilibrio ¿Y financiero. cómo ¿Ya? compensarlo? La forma de compensarlo es a través de un reajuste especial y por única vez, Ya. que en definitiva se les permita a las ISAPRES. De tal manera que, por un lado, se cumple el fallo, pero por otro lado, ¿no es cierto?, suben los precios. Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista de las personas? Esto no significa un aumento de precio del plan, porque esto es lo mismo que usted contrató con su ISAPRE a un valor 100, y la ISAPRE le dice, mire, yo por 100 le voy a dar este beneficio. Y a continuación, un fallo judicial le dice, no, la ISAPRE no le va a poder cobrar 100, la ISAPRE le va a tener que cobrar 88. Entonces, en definitiva, lo que dice la solución del grupo técnico es que, en definitiva, se produzcan los mecanismos de ajuste de precios que lleguen a 100, de tal manera que usted siga pagando los mismos 100 que había libremente pactado con su ISAPRE, de tal manera que, en definitiva, reciba el beneficio. Si las ISAPRES reciben menos que eso, en la práctica, en mayor o menor medida, ya no van a poder cumplir con sus obligaciones, porque ellos calcularon sus precios en función de de una determinada realidad y de una determinada cobertura. Y si en definitiva, sin modificarle la cobertura, a usted le definen un menor precio, entre otras cosas por los menores de 2 años, ¿ya? Y ahí también la Comisión Técnica plantea una forma de ajuste de precios para que en definitiva se resuelva el problema. Lo que algunos han planteado es que esto lo va a pagar la gente. La gente no va a pagar nada en estricto rigor, la gente va a pagar exactamente lo mismo que estaba pagando. Ya lo que va a suceder es que se neutraliza el efecto del fallo. Y finalmente hay otra forma de resolver el problema. Y la otra forma de resolver el problema, ¿no es cierto?, es ajustando la prima base, que es otra recomendación que hacen la Comisión Técnica. De tal manera que por la vía del ajuste de la prima base, por la vía del ajuste del ICSA, ¿ya? Y por un reajuste especial, se llegue a un equilibrio financiero que era exactamente el que las personas tenían antes de estos fallos. Ahora, señor Sánchez, lo que pasa es que cuando se habla de reajuste de precios, finalmente igual se siente que va a terminar la persona que está asociada a la ISAPRE pagando algo que es una crisis que viene por años. Entonces, también, ¿qué responsabilidad cabe a las ISAPRES? Más allá se habla de la responsabilidad del gobierno para enfrentar esta crisis, de los reajustes de precios, pero también, ¿qué responsabilidad cabe a las ISAPRES después de años en que esto venía arrastrándose como un problema y finalmente quizás no hubo voluntad para avanzar hacia otro sistema de salud o hacer arreglos al sistema de salud que tenemos y no caer en la situación en la que estamos ahora? A lo menos las ISAPRES tienen el 50% de la responsabilidad. A lo menos. ¿Ya? Y por una razón muy simple. Porque en el caso de la tabla de riesgo, que es el otro fallo que todavía no se aplica, ojo, ahí también se está definiendo una deuda. Y según el gobierno dice que son 1.000 millones, que no la van a poder pagar. ¿Ya? Por lo tanto, el 50% de la responsabilidad es de la ISAPRES. Primero, porque cuando se produce el fallo del Tribunal Constitucional en el año 2010, siguieron aplicando las tablas de riesgo que no las debían haber aplicado. ¿Ya? Pero porque estoy hablando de su primer 50%. Y después voy a hablar de quienes tienen la responsabilidad del otro 50%. Y en segundo lugar, en el caso del fallo GES, las ISAPRES lo que hicieron fue utilizar la prima del plan GES. ¿Ya? No nos olvidemos que las personas tienen dos planes. Tienen el plan GES y el plan complementario. Para compensar el menor ingreso del plan complementario, las ISAPRES lo que hicieron fue calcular un mayor precio de la prima GES para compensar el menor ingreso del plan complementario. Entonces, en el fondo, cobraron más por el plan GES para compensar el plan complementario. Y desde esa perspectiva, eso tampoco es correcto desde el punto de vista estrictamente legal. ¿Ya? Si bien es cierto, o sea, no es legal, desde el punto de vista ético, a mi juicio. Desde el punto de vista legal lo podían hacer. Y ahora viene el otro 50%. El otro 50% lo tienen todos los gobiernos, desde el año 2010 hasta la fecha. Ninguno puede salirse, ni el gobierno 1 y 2 de Bachelet, ni el gobierno 1 y 2 de Piñera, y los primeros años del gobierno de Boris. Por lo tanto, todos tienen la responsabilidad, y también la tienen los parlamentarios, porque en definitiva no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un plazo de 10 años para resolver estas anomalías. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad compartida. Y el problema, ¿sabe cuál es?
El problema, Valentina, es el Sí. siguiente. De que hoy día, si las ISAPRES les decimos, ustedes son los responsables, yo no tengo ningún problema. Yo he sido muy crítico con las ISAPRES durante los últimos 10 años, 15 años de mi vida profesional. Ya, por lo tanto, no tengo ningún problema en decirlo claramente. Pero si hoy día les decimos a las ISAPRES, ustedes se hacen cargo del 100% de la responsabilidad, como en el fondo el gobierno es lo que está haciendo, ustedes son los responsables, háganse cargo, y la gente buenamente piensa lo mismo. Dicen, ¿con qué nos encontramos? Con que las ISAPRES van a quebrar. Y si las ISAPRES quebran, los que terminan pagando la cuenta son las personas. En vez de que las personas sigan pagando exactamente lo que habían pactado, terminan pagando toda la cuenta. ¿Y cómo la van a pagar? La van a pagar porque la ISAPRES no les va a cubrir. Segundo, van a tener que atenderse con prestadores que no se atendían anteriormente, si es que las atienden. Y tercero, se van a tener que ir a FONASA con niveles de cobertura mucho más bajos. ¿Y quiénes más van a pagar la cuenta? Y usted me hizo la pregunta al inicio. Los afiliados a FONASA. Los afiliados a FONASA también se van a ver afectados, porque esta avalancha va a generar un mayor gasto fiscal. ¿Ya? Y eso el gobierno tampoco lo ha tenido en cuenta. Ya en la evaluación del proyecto la ley corta considera que no hay un incremento de costo y va a haber un incremento de costo. Por lo tanto, el Estado va a tener que ponerse con la plata. Y Sí. cuando el Estado se tenga que poner con la plata, con recursos fiscales, ¿no es cierto?, que normalmente utiliza en otros ítems del gasto en salud, se van a ver afectados los afiliados a FONASA, porque se va a restringir más la atención a los afiliados a FONASA. Estas consecuencias son las de la crisis, con lo cual la vamos a vivir todos los chilenos, los que estamos en ISAPRE y los que están en FONASA. Bien, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y ex superintendente de ISAPRES, gracias por esta conversación. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema que está en pleno desarrollo y en el debate público. Que tenga muy buena mañana. Muy buena mañana. Que esté Gusto bien. saludarte, Valentina. Un gusto, buen día. Nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos con más noticias en la mañana informativa.